kontuan izan da, datozen urteetan langileen askok hartuko dutela erretiroa eta erakundeen antolako eta eraldatu eta modernizatu nahi dugula, horrelako epeak abian jartzea guretzako bere biziko garrantzia du. Gipuzkoako gizarteak duen erronka garrantzitsuenetariko bat da etorkizuneko foru aldundia modu egokian antolatzea eta diseinatzea. Eta guretzako nola ez legealdi hau mugarria da. Enplegu publikoa suspertzea, enplegu publikoko eskaintzak eta lan poltsako deialdiak tarteko, azken 2 urtetan ia 6.000 pertsonek eman dute izena gure azterketak egiteko. Beraz, edozonek onartu dezake badagoela mugimendua, lanari gogoz ekiten ari gerela, eta nik esango duke, oraindik ere, naiz eta bide luzea izan, epe ertainean ari garela nola ez erabakiak hartzen. Esta decisión va a permitir que reforcemos esas actuaciones que entendemos que son prioritarias y estratégicas para la administración foral, tales como la lucha contra el fraude fiscal, la atención social y la asesoría jurídica, incorporando nuevos perfiles, incorporando, por tanto, perfiles que den respuesta a las nuevas necesidades y demandas de la sociedad guipuzcoana. La primera de las OPEs será la correspondiente a la Hacienda con un total de 35, que aunque este año ya hemos aprobado 20, si tenemos en cuenta los 15 que teníamos guardados del año pasado, la OPE en general será para 35 plazas para hacer frente a la evasión fiscal. Está previsto que este proceso selectivo se convoque para finales de septiembre, principios de octubre, es entonces cuando se publicarán en el boletín oficial de Guipúzcoa cuáles son las bases de esta nueva OPE. Ese es el cálculo que realizamos, pero lo queríamos también adelantar ya hoy para que pues muchos y muchas se pongan ya a estudiar este verano.